Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de los libros que he leído este mes de octubre, que han sido un total de 8 lecturas. Así que sin más dilación, empezamos. El primer libro que leí fue Mandíbula, de Mónica Ojeda, que es un libro del que ya os hablé en el vídeo de recomendando 10 novelas de terror para Halloween, con lo cual voy a hacer un resumen muy breve porque ya os comenté un poquito por encima de qué iba. En general, Mandíbula es el primer acercamiento que tengo a Mónica Ojeda, que es una autora ecuatoriana que suele escribir novelas dentro del género de terror. Entonces, Mandíbula es una novela que habla sobre la amistad entre dos adolescentes que son un poquito macabras, por así decirlo, y que involucran a otras compañeras del colegio a donde ellas van, que es un colegio ultracatólico del Opus Dei, en ciertos juegos en una casa abandonada que son un poquito siniestros y que incluso llegan a ser peligrosos para sus vidas. Al mismo tiempo, en la vida cotidiana de estas chicas entra en juego una nueva profesora que viene a enseñar, creo que es lengua y literatura, en este colegio, y que es la otra protagonista de este libro, y que es una mujer bastante perturbada, tiene serios problemas mentales que vienen de la difícil relación que tiene con su madre, que falleció unos años atrás. Al mismo tiempo, esta mujer tiene una serie de traumas que van a irrumpir en la vida de estas chicas y bueno, pues se va a producir como una especie de colisión que va a provocar consecuencias nefastas. El libro en general me ha parecido una auténtica maravilla, creo que le di como 4 estrellas. Es cierto que al principio la prosa de Mónica Ojeda es un poquito complicada, es un poco difícil, en el sentido de que es una prosa que a veces aparece muy recargada, que hace uso de metáforas, de símiles, y tienes que estar muy involucrada en la lectura para comprender muy bien todo lo que la autora te quiere transmitir. Y también es cierto que algo que me gustó, pero que al mismo tiempo puede que no sea para todo el mundo de este libro, es que la trama es como una excusa para que Mónica Ojeda hable sobre el miedo. En realidad, Mandíbula puede ser perfectamente calificado como un ensayo sobre el miedo, en concreto sobre los miedos femeninos. Aquí vemos cómo se acerca la autora desde un punto de vista terrorífico y siniestro al concepto de crecimiento, a la pubertad, a la preadolescencia, a los deseos e impulsos sexuales que aparecen en esa edad. También habla del trauma, habla de las relaciones entre mujeres desde un punto de vista siniestro y dándole un giro muy retorcido. Habla también de las relaciones jerárquicas o de autoridad también entre mujeres, como por ejemplo la relación alumna-profesora, estableciendo una comparativa con la relación madre-hija. Habla del trauma, de la enfermedad mental. En general es un libro bastante oscuro, es un libro donde los personajes están siempre en los límites de la cordura, incluso en los límites de lo que es considerado moralmente correcto o de lo que es considerado normal a ojos de la sociedad. Y creo que es una lectura para la que tienes que estar preparado mentalmente, porque es perturbadora a ratos y porque no es difícil, o sea, no es fácil acercarte a ella por primera vez por esta prosa que tiene Mónica Ojeda, que es muy peculiar y que a mí personalmente me ha gustado mucho. Sin duda alguna me he quedado invitada a leer más cosas de la autora, aunque no sé por dónde seguir, porque he escuchado hablar de Nefando, que creo que es su primera novela o una de sus primeras novelas, en cualquier caso se publicó antes que Mandíbula, y me han dicho que es una lectura bastante difícil y que toca temas muy jodidos con los que yo soy especialmente sensible, así que no sé, igual me doy un tiempo antes de embarcarme en ese libro. Así que nada, os recomiendo mucho Mandíbula si sois fans del género de terror y por supuesto siempre es un placer recomendar a autoras femeninas del género. Y de Mónica Ojeda pasamos a otra autora de terror que ha estado en boca de todo Booktube últimamente y no es otra que Silvia Moreno García con su novela Gótico, o como es el título original, que es Mexican Gothic. Hago referencia al título original porque gótico es una especie de cruce entre Rebeca o entre ese terror gótico suspense de casas con una atmósfera como así encantada, siniestra, donde hay algo que se está ocultando, y es también una mezcla del horror cósmico de Lovecraft.
Lovecraft. Y no estoy haciendo ningún spoiler porque realmente en la cubierta del título en español aparece que es una mezcla entre las hermanas Bronte, por el rollo este gótico, y Lovecraft. O sea que no es ningún spoiler. Ya sabéis que aquí las reseñas son sin spoiler. En el caso de gótico nos encontramos con una chica que es Noemí, que vive en el México de los años 50, y ella es como una especie de socialité, es una chavalita pues bastante caprichosa, bastante juguetona, está involucrada en el tema de los bailes, las fiestas, los chicos, no sabe qué quiere hacer con su vida. En fin, es una chica pues muy joven, que se sabe muy atractiva, que juega con eso. Es un personaje que a mí me ha gustado bastante porque tiene mucha personalidad y mucho carácter. Y de repente la vida de esta chica se ve interrumpida porque le llega una carta de su prima diciéndole que teme por su vida porque piensa que su marido la está intentando envenenar. La prima se casó con un señor inglés y están viviendo en un pueblecito que se llama El Triunfo, que es un pueblo también pues ficticio de México. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre de Noemí le dice: oye, mira, Noemí, la carta de tu prima me hace pensar que igual este señor está intentando quedarse con su dinero, porque la familia de Noemí tiene mucho dinero, o bien que está enloqueciendo y que igual es bueno pues que metamos a tu prima en un sanatorio. Entonces, ve por favor a la casa de tu prima e intenta averiguar qué está sucediendo. Con lo cual Noemí viaja al Triunfo y en ese momento pues conoce a la extraña familia del marido de su prima, que son todos ingleses, que llegaron al Triunfo, que explotaron a los nativos de allí, que se hicieron con las minas. Bueno, en fin, el libro trata también un poquito del tema del colonialismo. Pero ¿qué pasa? Que Noemí, cuando llega al Triunfo y llega a esa casa, pues empieza a darse cuenta de que pasa algo raro. La casa parece como que está viva, empieza a tener unas pesadillas bastante terroríficas, con unas escenas muy grotescas. Es una casa donde se respira un ambiente muy opresivo, casi que no la dejan ver a la prima está todo el tiempo encerrada en su habitación, está clarísimo que le pasa algo, y Noemí empieza a dudar de si la prima es que está loca o si realmente allí está pasando algo terrible que incluso va más allá de los límites de la realidad. A mí la novela me ha gustado. Es cierto que es una novela que ha recibido críticas muy mixtas, porque hay gente que la ha amado y hay gente que no la ha detestado, pero que igual ha pasado un poquito sin pena ni gloria por sus vidas. En mi caso me ha gustado, pero no es la mejor novela de terror que he leído. Yo, por ejemplo, no la pongo en un pedestal. De hecho, para mí sería un 3,5, un libro de 3,5 estrellas, que en mi ranking personal lo recomiendo, pero hay cositas que no me han terminado de convencer. Por ejemplo, es cierto que lo que yo le destaco a la historia es que tiene una atmósfera muy absorbente. Estás muy involucrada constantemente en lo que está sucediendo. La forma de narrar de la autora te envuelve, es como muy, pues eso, muy atmosférica. Es una lectura muy inmersiva. Pero ¿qué pasa? Que es cierto que conforme se iba acercando al final no me iba convenciendo, porque creo que el final, sin ánimo de hacer spoilers, igual se carga un poco el ambiente tan sugerente de las primeras páginas. Evidentemente, cuando llegas al final ya sabes lo que está sucediendo, lo que está pasando, y si bien es cierto que la explicación no me desagradó, igual se carga un poco ese ambiente tan sugerente del principio. Entonces, ¿me gustó? Sí, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? O sea, realmente no es nada del otro jueves, no es nada especialmente original, es algo que igual, si tienes cierto bagaje en el terror, ya has podido ver en alguna película o en alguna serie o leer en otros libros, pero creo que está bastante bien y me gusta sobre todo ese trasfondo que tiene de crítica hacia el colonialismo, con las actitudes de la familia inglesa hacia la gente de México. En fin, que lo recomiendo si os gusta el terror, porque yo creo que sinceramente vais a pasar un rato muy entretenido. Y bueno, tengo que decir una cosa, y es que hay gente que dice que esta novela no es de terror porque a ellos no les ha dado miedo. A ver, a mí hay películas de terror que tampoco es que me aterroricen, pero evidentemente esta es una novela de género, eso tiene que quedar muy claro. Esta novela sí es de terror. Que a ti te dé más o menos miedo, pues bueno, es algo también muy subjetivo, pero evidentemente la novela está escrita con una clara intención de provocar terror o de provocar una atmósfera o un sentimiento de perturbación en el lector, por lo tanto, terror es. Ya lo que cada uno sienta, pues depende un poco también de su bagaje, de sus miedos personales. El terror es muy subjetivo.
Pero bueno, yo sí recomiendo la novela, sobre todo para los fans del género. La siguiente lectura fue Un romance adorable de Julia Quinn. Un romance adorable es la primera parte de la tetralogía de las Smith Smith. Es una serie de romántica histórica y ya sabéis que las series, a diferencia de las sagas, están protagonizadas por personajes o por parejas distintas. Sobre todo es muy común en novela romántica escribir libros ambientados en un mismo universo, pero cada uno de ellos protagonizado por una pareja diferente, donde te cuentan la historia de amor de esa pareja. Pues bien, como os digo, Un romance adorable es la primera parte de la serie de las Smith Smith. Las Smith Smith están relacionadas de manera directa con los Bridgerton. Es cierto que no hace falta que hayáis leído los Bridgerton para leer por lo menos esta primera novela, porque no se hacen spoilers de los Bridgerton. Pero sí que aparecen personajes que son recurrentes en los Bridgerton, incluso protagonistas de alguno de los libros de los Bridgerton, y sí que se hace referencia a esta familia. Las Smith Smith son una familia, ¿no? Donde es muy común que las primas o que las distintas mujeres de esta familia participen en veladas musicales a las que se hace constante referencia en los Bridgerton, porque son veladas musicales horribles. O sea, las chavalas tocan instrumentos pero lo hacen fatal, entonces toda la sociedad está absolutamente atemorizada cuando les llega la invitación para acudir a estas veladas musicales, porque evidentemente no se pueden negar, porque es una familia muy respetada, porque es una familia de la nobleza que tiene muchas conexiones, pero asistir al parecer es una auténtica tortura. Entonces, a mí me ha parecido muy gracioso las constantes referencias que se hacen a esta velada musical, los ensayos que hacen las primas. Y bueno, ya entrando un poquito en el libro, Un romance adorable nos cuenta la historia de Honoria. Honoria es una de las integrantes de este cuarteto, no recuerdo muy bien qué instrumento tocaba, creo que el violín, y ella es consciente de que tocan fatal, que lo hacen muy mal, pero al mismo tiempo está muy unida sentimentalmente a esta tradición porque es algo que la une bastante a su familia. Eso me ha gustado bastante de ella, es decir, ser tan valiente de ponerte frente a un escenario, poner buena cara sabiendo que lo vas a hacer fatal, pero al mismo tiempo sentirte apegada a esta tradición porque implica sentirte apegada a tu familia, a tus raíces, a tus tradiciones. Eso me ha gustado mucho del personaje. Y la historia de amor transcurre entre Honoria y Marcus. Ellos son amigos desde la infancia, o mejor dicho, Marcus es amigo desde la infancia de Daniel, que es el hermano de Honoria. Resulta que Daniel tuvo que huir de Londres, ¿vale? Tuvo que exiliarse de Londres porque participó en un duelo que acabó bastante mal. Entonces Daniel tuvo que huir para evitar que el peso de la ley cayese sobre él, y desde entonces la madre de Honoria, que quedó viuda también hace unos años, pues no ha levantado cabeza y Honoria se siente bastante sola en su casa. Su madre está ausente, su hermano ya no está, lo único que ha podido hacer es refugiarse en sus primas, y de repente Marcus y Honoria empiezan a tener una serie de encuentros y la chispa empieza a surgir. Como digo, es una especie de friends to lovers, porque realmente Honoria y Marcus se conocen desde que son niños, se chinchaban desde que eran pequeños. Honoria siempre ha sentido cierta atracción, aunque no se lo reconoce a sí misma, por Marcus, y Marcus siempre ha visto a Honoria como una hermana pequeña, a veces un poco trasto, de su amigo, pero como digo, poco a poco pues se van acercando y empieza a surgir la chispa. Es una novela que, aunque a mí me ha gustado, reconozco que no es lo mejor que he leído de Julia Quinn. De hecho, a mí los Bridgerton me ha gustado más. Me faltan 2 libros por terminar esa serie, pero todas las novelas que he leído de los Bridgerton me ha gustado más que esta primera. Eso no quiere decir que sea mala. En mi opinión es un 3 estrellas, que es un libro que está bien para pasar el rato, entretenido. Es cierto que Julia Quinn es una autora que se caracteriza por meter mucha comedia en sus romances, y es algo que a mí me gusta mucho porque he podido reírme a carcajada batiente en este libro. Y lo recomiendo si sois fans de los romances adorables, pues eso, de los romances muy cookies, que te dejan con una sonrisa tonta en la cara al final de la lectura. Algo que me ha gustado mucho y que sí que quiero destacar como positivo es que, acostumbrada a ciertas novelas
donde los protagonistas masculinos encajan mucho en el patrón de la masculinidad hiperviril. Marcus es un chavalico pues sensible, tímido, que no se caracteriza por encajar muy bien en las situaciones sociales, y esta parte como más introvertida de Marcus me ha gustado, sobre todo porque Honoria es todo lo contrario, es más un animal social. Entonces me ha gustado mucho, me ha parecido pues eso, muy adorable. Y la siguiente lectura que os tengo que recomendar, y esta vez sí que es una recomendación absoluta, o sea, este es un libro de 4 estrellas, casi 5 estrellas, sería más bien un 4,5, o sea, de lo mejor que he leído este año, es Ace of Spades. Es que creo que no lo pronuncia bien. O sea, as de espadas sería la traducción en español. Es que es un libro que no está traducido, ¿vale? Yo lo he leído en inglés, pero ciertamente creo que es un libro que se tiene que traducir. Yo personalmente creo que lo van a traducir cuanto antes, porque además es un libro que está muy conectado a los problemas actuales. La autora es, y voy a leerlo para poder pronunciar bien su nombre, Farida Abike Iyimide, y creo que esta es su primera novela, o sea, y me ha parecido un debut absolutamente impresionante. La historia se desarrolla en una escuela privada de alto standing, y básicamente te cuenta las vidas de 2 adolescentes que narran la historia desde perspectivas distintas, ¿vale? Es como una primera persona narrada por ellos dos. Uno de ellos es un chaval que es es que no sé si está ambientada en Estados Unidos o en Inglaterra, pero vamos, él es negro, ¿vale? El chaval, y la otra narradora también es negra. De hecho, son los únicos estudiantes negros que asisten a esa escuela. El resto son blancos. ¿Qué sucede? Que estas 2 personas empiezan a ser acosadas por alguien que no sabemos quién es, que se identifica a sí mismo como as de espadas y que les deja, por ejemplo, pues amenazas, desvela sus secretos, publica fotografías suyas. Entonces, al principio ellos no conectan esta situación con el tema de su raza, pero cuando se dan cuenta de que son el único foco, o que son las únicas personas que están siendo acosadas por este señor o por esta señora anónimo, pues entonces empiezan a sumar 2 más 2 y dicen, joder, a lo mejor que seamos los 2 únicos estudiantes negros en la escuela y que seamos los 2 únicos estudiantes que están siendo atacados por esta persona, tiene algo que ver. Y voy a callarme, no voy a decir nada más, porque creo que desvelar algo significaría arruinaros un poco el pastel de esta novela, que se mete de lleno en el tema del racismo. Y no solo del racismo, sino en concreto del racismo institucionalizado. Me ha fascinado cómo retrata todas las actitudes racistas, desde los microracismos, por así decirlo, que es lo que el neorracismo, ¿no?, que se maneja en la actualidad, hasta un racismo ya más profundo que radica plenamente en las instituciones, ¿no? Realmente este libro ha sido calificado como una mezcla entre Gossip Girl y Déjame salir. Y al principio yo estaba muy reacia a acercarme a él, porque para mí Déjame salir es un peliculón, y cualquier cosa que intente aproximarse a Déjame salir igual a mí me va a dejar un poco fría, ¿no?, porque voy a hacer la inevitable comparación y me va a decepcionar. Pero tengo que decir que no ha sido el caso. La comparación con Déjame salir llega a un punto en la historia, un twist en el que es absolutamente acertada. Me ha parecido una novela impecable, una de las mejores novelas que yo he leído en el ámbito juvenil, que mejor trata el tema del racismo, que juega con elementos de suspense, de thriller, incluso hay elementos de auténtico terror que tú estás leyendo y es que te está perturbando, o sea, te está perturbando, te está provocando esa sensación de que algo anda mal, pero que no sabes decir muy bien qué es, y estás nervioso todo el rato mientras lees. Y luego los 2 personajes son impecables. Por un lado tenemos al chico protagonista, que es un chaval becado en la escuela, que pertenece a un barrio bastante problemático y que tiene que lidiar con bastantes mierdas de la infancia, tiene tendencias depresivas, ha tenido una vida muy difícil. Y por otro lado tenemos a la otra chica que tiene o forma parte de una familia que a nivel social tiene una posición bastante acomodada, pero que en cierto modo ha tenido que suprimir su identidad, ¿vale?,
muy unida al tema de la raza para poder integrarse en el colegio de blancos al que va. Por ejemplo, el tema del pelo, cuando se hace referencia al pelo de ella, ¿no? A que ella no le gusta dejarse el pelo al natural, que se ve mal, que no quiere dejarse el pelo al natural para evitar que la gente la mire. Son esos pequeños aspectos que te dan cuenta, que te hacen darte cuenta a ti como lector de que ella en cierto modo quiere pasar desapercibida, no quiere destacarse, no quiere asumir o no quiere proclamar su identidad, está haciendo todo lo posible por ocultarla para poder encajar en una sociedad que realmente aún es muy racista. Entonces, esos pequeños detalles, esas pequeñas cuestiones me han parecido absolutamente maravillosas. Es una crítica brutal al racismo institucionalizado y de verdad que es una recomendación absoluta, porque además es una novela que es muy entretenida, es una novela que te perturba, es una novela que te hace reflexionar, pero al mismo tiempo es una novela que es thriller, que es suspense, que te tiene enganchado todo el rato. Así que espero que las editoriales españoles se animen a traducirlo, porque realmente merece muchísimo la pena. Y la siguiente lectura vuelve a ser una novela de romance, en este caso es un romance contemporáneo y es una novela que también se encuentra solamente traducida en inglés, ¿vale? O sea, no está traducida, disculpad, quiero decir que solo está en inglés, no se ha traducido. Y en este caso es Culti de Mariana Zapata. Culti forma parte de un reto que me he autoimpuesto a mí misma y es el de leer por lo menos una novela romántica al mes. A ver, yo leo mucha novela romántica, con lo cual este reto es un poco absurdo, porque yo a lo mejor al mes leo más de una novela romántica, pero el caso es que he intentado abrir mis horizontes y leer novelas románticas que están publicadas solo en inglés, porque así mejoro mi inglés y al mismo tiempo es cierto que el mercado de la novela romántica, el mercado angloparlante de la novela romántica es mucho más amplio, especialmente en Estados Unidos, que en España. O sea, en Estados Unidos la novela romántica es un género que se consume muchísimo y que está mucho mejor valorado que aquí, donde hay un montón de prejuicios, estigmas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que me he embarcado en recomendaciones de novela romántica de blogs o de podcasts estadounidenses y hay un mercado alucinante con un montón de cosas que yo quiero leer de manera voraz. Por lo tanto, he empezado con Culti. Culti es una novela que en Goodreads tiene unas calificaciones que son altísimas, tiene como un 4 con algo, que en Goodreads es muy alto, y en mi caso yo le he puesto 3,5 estrellas. A mí no me ha gustado tantísimo como a la gente, al lector promedio de Goodreads, pero es cierto que me ha gustado. Lo que pasa es que hay ciertas cositas que no me han terminado de convencer. Y ahora os cuento. Culti está escrito por Mariana Zapata y nos habla de Sal Casillas, que es la protagonista. Ella es una mujer que juega en la Liga Estadounidense de Fútbol Femenino y la vida de Sal Casillas se ve un poco trastocada cuando Culti, que es un jugador famosísimo, una superestrella, vendría a ser un poco el equivalente a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Este señor. Este Culti es un jugador que influyó directamente en el deseo de Sal de dedicarse al fútbol profesional. Él además es un jugador que es absolutamente reverenciado por su padre, por el padre de Sal, que lo ama porque la familia de Sal pues son muy fans del fútbol, ella se dedica al fútbol, su hermano se dedica al fútbol, su padre es muy fan del fútbol, entonces este Culti es como, vale, pues como el Casillas, ¿no?, de la casa de Sal, es como un señor al que su familia admira muchísimo. ¿Qué pasa? Que este señor Culti fue un jugador muy importante de la liga alemana de fútbol, pero está retirado. Lleva unos años fuera del ámbito del fútbol profesional y de repente aparece en la vida de Sal porque se convierte en el entrenador asistente del equipo femenino donde ella juega. ¿Qué pasa? Que Sal está al principio como muy nerviosa, le da un poco de corte acercarse a él, además fue como el ídolo de su juventud, y no solo el ídolo de su juventud, sino que ella se imaginaba cuando era un adolescente casándose con este señor, en fin, que es como si te ponen a tu ídolo juvenil, al actor, al cantante, al futbolista de turno, al que tú has admirado durante toda tu vida, si te lo ponen ahí al alcance de tu mano. Pero ¿qué pasa? Que este señor es un auténtico gilipollas, o sea,
Es bastante borde, apenas se involucra en el entrenamiento y lo que es peor aún, tiene un encontronazo con el padre de Sal. Y aquí voy a callarme porque empezaría a hacer spoilers y no quiero. Culti es una novela que, como digo, pertenece al subgénero del romance contemporáneo y a mí me ha gustado, pero hay cosas que no me han terminado de convencer. Primero, yo estoy muy a favor del romance slow burn, ¿vale? O sea, del romance que se construye a fuego lento, es un romance que va lento, donde no hay una relación de insta-love o donde las chispas, el elemento romántico en la relación entre los personajes tarda en aparecer. Y Culti es un slow burn, pero es un slow burn que es demasiado. O sea, yo que soy fan del slow burn, lo he disfrutado, pero es cierto que la relación romántica aparece casi al final del libro. Me ha parecido, por un lado, muy realista, porque te cuenta cómo pasan de odiarse, entre comillas, o de caerse mal, a tener una relación cordial, a tener una relación de amistad y luego a tener una relación romántica, pero la parte romántica es que es a lo mejor el 20% del libro. Entonces, a mí personalmente me hubiese gustado ver más cómo se desarrollaba esa relación romántica, cómo tenían que hacer frente a un montón de conflictos, al hecho de que ambos están unidos por una relación profesional, que es cierto que esa parte se trata muy bien, ¿vale? El hecho de que igual a la carrera de Sal le afecta el hecho de estar liándose con su entrenador, pero igual hubiese deseado más profundidad en la parte romántica de la relación, ¿no? Ver más cómo se desenvuelven como pareja de cara al público, de cara a sus vidas personales, ver cómo intentan construir una vida juntos. La parte del enamoramiento está muy bien contada, pero es que la mayor parte del libro son solo amigos. Y luego, por otra parte, hay ciertas cosas que sí que me han jodido bastante del libro, y es, por un lado, el slut shaming, ¿vale? O sea, Sal, que narra la novela en primera persona, que ya sabéis que yo no soy muy fan de la primera persona, pero bueno, aquí no se hace del todo mal. Es cierto que peca de ser muy redundante, porque Sal es un poco cansina, y si se hubiese hecho en tercera persona, igual habría quedado el libro mejor, sí. Pero bueno, tampoco me ha parecido la peor primera persona que he leído nunca. Pero a lo que voy es que muchos comentarios de Sal básicamente son comentarios donde ella menosprecia a otras mujeres. Y las menosprecia porque o bien tienen una vida sexual bastante activa o bien demuestran de manera explícita que se sienten atraídas por Culti. Y esto me jode. O sea, me jode que el tema de calificar de putas a otras mujeres. Y aquí se hace muchísimo. Hay como 2 o 3 referencias explícitas a mujeres que van detrás de Culti y Sal las califica de putas o están abordadas desde una perspectiva claramente machista por parte de la autora del libro. Es cierto que, por desgracia, esto es una realidad que sigue pasando, pero a mí me molesta mucho que en un libro de romántica y encima en un libro de romántica contemporánea la autora no esté un poquito más deconstruida y no sea un poquito más feminista. Y con el tema del feminismo vamos de nuevo, y es que metiéndose de lleno en el mundo del fútbol femenino, donde sabemos que hay ciertas disparidades o se aborda o se ve ese mundo del fútbol femenino como con desprecio si lo comparamos con el fútbol masculino, que son como las estrellas, ¿no? El fútbol femenino queda en un segundo plano, pues me jode un poco que este mundo machista del deporte no se haya reflejado en Culti. Apenas hay referencias y son muy vagas a esta situación, y a mí me jode. Me jode porque siento que Sal es futbolista, pero se podría haber abordado el tema del fútbol femenino con muchísimo más acierto de lo que se ha hecho en la novela. Así que, ¿está bien? Sí. ¿Lo he disfrutado? Sí. A pesar de tener 500 y pico páginas, en ningún momento me he planteado dejarlo. He estado muy invested. Creo que los personajes están bien. Me ha gustado mucho la familia de Sal. Me ha gustado mucho el tema de los encuentros entre la familia de Sal y Culti. Me han parecido muy adorables. Sí. La relación entre ellos, muy creíble. Es cierto, es muy creíble. Pero hay cosas que no me han terminado de convencer. De todas formas, no me ha disgustado esta primera probadita de los libros de Mariana Zapata. Así que voy a darle más oportunidades porque, quién sabe, igual el siguiente libro que leo de ella me enamora por completo.
Así que, bueno, pasamos a la siguiente lectura, que aquí tengo mis chuletas, y la siguiente lectura ha sido El diablo puede llorar, de Sherilyn Kenyon. El diablo puede llorar es el libro 12º en la saga de Cazadores Oscuros. Cazadores Oscuros es una saga de romántica paranormal, que empecé a leer como hace unos cuantos años o así, y bueno, como es el libro 12º, no quiero hacer demasiados spoilers de la trama general, así que os voy a contar un poco de qué va Cazadores Oscuros. Cazadores Oscuros nos cuenta la historia de, o bueno, mejor dicho, es como una especie de reinvención de distintas mitologías, esencialmente de la mitología griega, aunque luego vemos que hay otras mitologías, como la sumeria, incluso la cristiana, en fin, nos cuenta la historia de unos seres que son los Cazadores Oscuros. Los Cazadores Oscuros son un grupo de personas que bueno, pues han tenido una vida muy dura, han sufrido una traición enorme y en el momento de la muerte su alma como que reclama un acto de venganza y es atraída hacia la diosa griega Artemisa. Entonces Artemisa les concede este acto de venganza a cambio de que le den su alma a ella. Entonces la diosa se queda con su alma y ellos, a cambio de este acto de venganza, se obligan a servir y proteger a la humanidad de los Diamonds. Los Diamonds básicamente son una especie de vampiros, ¿vale? O sea, no pueden salir a la luz del sol, se alimentan de los humanos, pero aunque les chupen la sangre, ellos de lo que se están alimentando es del alma del ser humano, ¿vale? Entonces los Cazadores Oscuros protegen a la humanidad de los Diamonds. En la creación de los Diamonds está involucrado el dios Apolo. ¿Por qué? Porque el dios Apolo maldijo a una raza, que son los apólitas, que básicamente eran hijos de Apolo, pero que mataron a la amante del dios y a sus otros hijos, si no recuerdo mal, y entonces, ante este acto, Apolo maldijo a toda una raza entera y los apólitas solo pueden vivir hasta los 27 años. A los 27 años se convierten en polvo y mueren de una forma absolutamente dolorosa. ¿Qué sucede? Que muchos de los apólitas, para escapar de este destino tan horrible, deciden alimentarse de un humano, absorberle el alma y convertirse en Diamonds. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando te conviertes en Diamond no vale con una sola alma humana, sino que para no morir te tienes que andar alimentando de almas humanas de forma constante. Entonces, en esta guerra, en esta batalla entre los Diamonds y los Cazadores Oscuros, también intervienen otras razas que beben, como digo, de las mitologías. Por ejemplo, tenemos a los cambiantes, a los cazadores oníricos, que son como dioses del sueño, que se meten en los sueños de las personas, se alimentan de ellos. En fin, no quiero hacer demasiado hincapié o no quiero explayarme en el tema de la mitología de los Cazadores Oscuros, porque está bastante currada, es un world building muy chulo, pero estaríamos aquí el vídeo entero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí esta serie me gusta bastante, me parece muy entretenida, pero no termina de enamorarme. No termina de enamorarme porque hay algo que yo le achaco, que yo le critico un poco a la autora, y es que aunque es una fantasía urbana muy potente, aunque la parte del world building está muy bien hecha, a veces me da la sensación de que las historias en cada libro son como una especie de excusa para avanzar en la trama. Me explico. Los primeros personajes y las primeras historias de amor de cada libro, o sea, de los primeros libros, ¿vale? Son interesantes. Son personajes que están bien construidos, son historias de amor que son creíbles, pero llega un punto en la trama, en torno al séptimo, octavo libro o así, donde te das cuenta de que la autora empieza a repetir patrones, arquetipos de personajes, algunos son muy planos, tienen historias de trasfondo muy parecidas y realmente te da la sensación de que la parte romántica es como una excusa para avanzar la trama general, que es una trama general que tarda bastante en definirse y que hay veces que a lo mejor tú estás leyendo el libro sexto y sigue una trama, pero el libro séptimo se va a otra cosa diferente y aunque al final todo está relacionado, hay libros que tú dices, a ver, ¿hubiese sido esto necesario realmente? Con lo cual, a mí es una saga que me parece buena, pero un poquito irregular. Desde luego no lo mejor que he leído en romántica paranormal, ¿vale? En concreto, este libro 12º me ha gustado, de nuevo, por el tema de la trama, porque la trama general avanza muchísimo, porque conocemos mucho de un personaje muy importante que es Aquerón, que es como el líder de los Cazadores Oscuros, pero los protagonistas, que son Catra y Sin,
Ay, realmente no me han dicho mucho. O sea, Catra me ha parecido un personaje más interesante por su familia, por su árbol genealógico, que no voy a decir nada, porque sería hacer spoiler. Pero Sin me ha resultado al principio interesante, pero luego al final dices, joder, si es que su historia, su pasado, es algo que Sherilyn Kenyon ya me ha contado en otros personajes, ¿vale? O sea, a Sherilyn Kenyon se le da muy bien hacer a personajes masculinos traumatizados. Pero cuando después de 12 libros llevas a 12 personajes masculinos traumatizados, más o menos con el mismo patrón, con las mismas traiciones, con el mismo pasado, pues llega un punto en el que pues igual ya te cansas de estar manejando constantemente al mismo personaje una y otra vez. Porque anda que esta saga no es larguísima, que es que yo creo que en Estados Unidos van por el libro 20 y pico y todavía no ha terminado. Entonces, a ver, no renovar un poquito a los personajes o hacerlos siempre del mismo patrón, llega a un punto en el que te cansas como lector, sinceramente. Así que este libro me ha gustado, sí, ha sido un 3,5, sí, ha sido un soplo de aire fresco porque los últimos que yo había ido leyendo de la saga me habían ido decepcionando. Este ha vuelto con fuerza, es cierto que por parte de la trama me parece uno de los mejores, pero por parte de la historia de amor está bien, me ha gustado, pero tampoco me ha enamorado. Pues eso, un 3,5. Bien, seguiré con la saga, sí, pero está lejos de ser de mis favoritas en romántica paranormal, que bueno, estoy pensando igual en hacer un vídeo recomendando libros de romántica paranormal y hablaros un poquito de la que para mí es la reina de la romántica paranormal, que es Nalini Singh. Pero bueno, ya está. ¿Recomiendo la saga? Si os gusta la romántica paranormal, sí. ¿Hay libros mejores de romántica paranormal? Pues también. Pero si sois fans del subgénero, yo creo que deberéis darle una oportunidad por lo menos, a ver si encaja con vosotros. Y seguimos con el libro, el penúltimo libro que leí este mes, que es Amor Prohibido de Elle Kennedy. No me gusta nada el título del libro. Es que de Amor Prohibido esta historia no tiene nada, o sea, tiene cero. No tiene ningún tipo de sentido. Además, el título en inglés, en original, es The Chase, que no tiene nada que ver con Amor Prohibido. No lo entiendo, pero bueno. Amor Prohibido es la primera parte de la serie de romántica contemporánea / New Adult, Briar U. Briar U es un spin-off de la serie Off Campus y nos cuenta la historia de un grupo de chavales que van a la Universidad de Briar y en concreto ellos forman parte del equipo de hockey de esa universidad, que es un equipo de hockey que es muy bueno, que participa en la liga de hockey universitario de Estados Unidos. Y en este primer libro de este spin-off nos encontramos con el protagonista, que es Fitch. Fitch es un personaje que aparece de forma secundaria en los libros de la saga madre, por así decirlo, y en este libro nos cuenta la historia de Fitch y de Summer. Summer es otro personaje que aparece en la serie madre y es la hermana de uno de los protagonistas de esa serie, es la hermana de Dean, que bueno, los que la hayáis leído ya estáis familiarizados. Entonces, en Amor Prohibido nos cuentan la historia, contada desde ambos puntos de vista, de estas dos personas. ¿Qué me ha parecido? Me ha gustado. Es cierto que yo iba un poco con bastante reticencia. ¿Por qué? Porque el último libro de la saga de Off Campus no me había gustado casi nada. O sea, los 3 primeros me encantan, soy súper fan de ellos, pero el último, no sé si por el tópico que trata o qué, me había costado bastante trabajo terminarlo. Además, los 3 primeros los leí hace bastantes años, el último lo leí este año y por un momento pensé que igual esta saga ya no era para mí, porque es cierto que aunque los 3 primeros me gustaron mucho, el último me pareció escrito de manera regulinchi, ¿vale? O sea, con muchos coloquialismos, luego también la traducción no ayudaba poniendo palabras en mayúscula porque sí, en fin, que no me gustó demasiado. Pero tengo que decir que este spin-off ha empezado, en mi opinión, con muy buen pie. O sea, me ha encantado esta historia porque parte del tópico, además de que los polos opuestos se atraen. La protagonista, Summer, es una chavala bastante privilegiada, procede de una familia muy rica. Ella se traslada a la Universidad de Briar porque en la universidad anterior donde estuvo quemó la residencia. No voy a decir por qué ni cómo, porque bueno, ya lo descubriréis. Y entonces cuando se traslada a la Universidad de Briar, en principio se queda como que sin casa, ¿no? No sabe dónde quedarse
y su hermano le hace el favor de hablar con unos compañeros suyos de cuando él iba a la universidad de Brian, que son compañeros suyos del hockey, y Summer va a vivir con estos compañeros o con estos amigos de su hermano, y entre ellos está Fitch, que es el protagonista masculino. ¿Qué pasa? Que a Summer le mola Fitch desde que lo conoció, sabe que es amigo de su hermano, le tiene el ojo echado, pero Fitch tiene un montón de prejuicios sobre Summer y básicamente piensa que es una superficial, que encaja en el prototipo de la rubia básica, y ya está. Es cierto que a mí el personaje principal, Fitch, me ha puesto a veces un poco de los nervios, porque me ha parecido el típico chico friki, entre comillas, porque a ver, es un deportista bastante famoso, ¿vale? O sea, bastante famoso en el ámbito de su universidad, con lo cual no es que sea una social ni el típico friki nerd, pero sí que tiene gustos considerados frikis, pues por ejemplo le gustan los libros de fantasía, le gusta, es gamer también, entonces él se define a sí mismo como un friki y no me gusta que él, por cómo ve a Summer en la superficie y sin esforzarse por conocerla, piense de ella por su apariencia y por sus gustos, pues porque Summer estudia moda, por ejemplo. No me gusta que por eso la califique o la prejuzgue como una persona superficial y básica. Esto me parece, o sea, me toca muchísimo la moral y me parece hasta un poquito machista, ¿vale? O sea, el típico chico o el típico señor que piensa que las mujeres a las que les gusta ir de compras son unas mujeres tontas, ¿no? Pues es un poco lo que en apariencia es Fitch. Luego, en mi opinión, se redime, porque si no, no le habría dado a este libro 3 estrellas y media, ¿vale? O sea, no me habría gustado tanto. Es cierto que luego se redime, es cierto que la relación entre ellos me gusta porque se maneja muy bien esa tensión, esas escenas picantes, que la verdad es que el Kennedy me encanta cómo escribe las escenas de cama, son muy explícitas, es verdad, pero a mí me gustan un montón, y porque hay una subtrama que involucra a Summer que me gustó bastante. Es cierto que en mi opinión no se resuelve bien, se resuelve un poco deprisa y corriendo, y es una subtrama bastante importante y bastante seria, ¿vale? No quiero hacer spoilers, pero es una subtrama muy seria que involucra a su profesor y que iba por buen camino, pero se resuelve deprisa y corriendo. Y no me gustó demasiado esa parte. O sea, me gustó que se metiese la autora en ese tipo de comentarios que son muy de plena actualidad, pero se pudo haber resuelto de otra forma, ¿vale? Y otra cosa que tampoco me gustó demasiado es que hay un momento en el que Summer dice literalmente creo que ya es tiempo de que las mujeres no nos ataquemos las unas a las otras, que por ahí, bien, genial, estoy completamente de acuerdo, ya es tiempo de sororidad, sí, bien, Summer, pero justamente después de esa frase dice: y eso que yo no soy una feminista radical porque yo no odio a los señores. Las feministas radicales no odian a los hombres, o sea, el feminismo radical no es eso, pero bueno, en fin. No sé si es cosa de la traducción o es cosa de la autora o qué, pero eso no me gustó demasiado. Si vas a meter feminismo y vas a meter temas de sororidad, deconstrúyete un poquito y hazlo bien. Pero bueno, son cosas puntuales que de repente pues no me terminaron de convencer, por eso no le puse 3,5, pero me enganchó mucho, o sea, me lo leí como en 24 horas. Está muy bien, es brutal, el tema de la tensión sexual, que es lo que a mí me gusta, y de la química, que es lo que a mí me gusta, me enganchó. Las idas y venidas de estos dos me mantuvieron absorta. El tema de la universidad, de los mamarracheos, de ese salseíto, del bueno, pues también me gustaron mucho, porque una es básica y ya está. Y nada, que yo lo recomiendo. Si os ha gustado la serie de Off Campus y si os gusta el New Adult, hay que darle una oportunidad a Brian. Y precisamente el último libro que leí este mes es la segunda entrega de esta serie, que es Amor Inesperado. Amor Inesperado me ha gustado más que Amor Prohibido. Es cierto que igual tampoco está al nivel de los 3 primeros de la saga principal, pero para mí es un 3,5 estrellas. Es una continuación que es maravillosa. Los 2 personajes principales me han encantado, pero totalmente. O sea, los he shipeado un montón. Y aquí nos encontramos con la historia de Brenna y de Jack.
Brenna es la mejor amiga de Summer, a ella la conocemos en el primer libro, y Brenna es una chica que, bueno, a ver, en la sinopsis es definida como la chica mala, pero que en realidad de chica mala no tiene nada, o sea, es una muchacha responsable, con la cabeza sobre los hombros. Lo que pasa es que es una muchacha que tiene pinta así como de un poco borde, un poco sassy, un poco de ser muy atrevida, ser muy desafiante con los demás, no se calla ni una, es una muchacha que da unas contestaciones que lo flipas. A mí Brenna me ha encantado, o sea, tiene muchísimo carácter, tiene una personalidad súper fuerte, es súper segura de sí misma, luego vemos sus vulnerabilidades, su pasado, pero a mí Brenna, bueno, que me ha encantado, sinceramente, o sea, me ha gustado mucho ver a un personaje femenino que está tan alejada de esas protagonistas pavas y sosas, que gracias a Dios el Kennedy no tiene a protagonistas pavas, y Brenna en concreto es de las mejores que ha escrito. Y luego tenemos a Jack. Jack es por primera vez un personaje que no juega en el equipo de hockey de Briar, pero también es jugador. Lo que pasa es que él juega en el equipo de hockey de Harvard. ¿Qué pasa? Que el equipo de hockey de Briar y el equipo de hockey de Harvard están enfrentados, ¿vale? O sea, son como los dos que están a punto de ganar la liga universitaria y entonces lo que sucede es que Brenna es la hija del entrenador del equipo de Briar. Y ella está súper invested en el tema del hockey. De hecho, ella quiere dedicarse al periodismo deportivo, quiere trabajar en una cadena, quiere hacer seguimiento de los partidos de hockey, sabe un montón del tema. Y ella está bastante forofa del equipo de su padre. Y claro, eso hace que en principio tenga encontronazos con Jake, que es como el jugador estrella de Harvard, ¿vale? Entonces al principio hay como cierta rivalidad entre ellos, es una especie de enemies to lovers porque no paran de picarse, porque hay una atracción entre ellos que poco a poco va escalando hacia algo más, los diálogos son chispeantes, las escenas entre ellos están plagadas de química, aunque sea un enemies to lovers no hay mierdas tóxicas de por medio, se respetan, se admiran mutuamente. Es que me ha encantado este libro, o sea, está súper bien. Luego aparte, Brenna tiene una relación con su padre muy difícil y me ha gustado muchísimo cómo se maneja esa trama. Las escenas entre su padre y ella incluso a veces han hecho que me emocione, o sea, fijaos. Y es cierto que el personaje de Jake, en comparación con el bagaje emocional que tiene Brenna, queda un poco más rezagado, porque Jake es un chaval muy normal. Es cierto que me ha gustado mucho, es totalmente mi prototipo, porque es una persona segura de sí misma. Al principio parecía un poco gilipollas, pero es una persona que va por lo que quiere, es una persona que, a pesar de ser joven, tiene muy claras las cosas, es muy seguro de sí misma, tiene una confianza brutal y tiene una disciplina y un control que de verdad, bueno, me han encantado. Y como digo, como son personalidades tan fuertes y son dos personalidades muy alfa, al final pues chocan y me gusta muchísimo porque aunque chocan, ninguno de ellos tiene mierdas con el otro. Y joder, hay de hecho una escena un poco picante que me ha encantado, no puedo decir por qué, pero me gustó mucho porque se respetan muy bien los límites y no se da por sentado nada. Y cuando lleguéis a esa escena vais a saber de lo que estoy hablando. Que esto es algo que debería pasar en todas las novelas románticas, pero ya sabemos que pues a veces esto no pasa así, por desgracia. Y bueno, otra cosa que me ha gustado mucho es el tema del periodismo deportivo, porque se hace mucho hincapié en el machismo que hay en el mundo del periodismo deportivo, porque Brenna quiere hacer prácticas en una cadena súper famosa de deportes, pero se tiene que topar constantemente con un señoro, que es como el jefe, el directivo de esa cadena, que no hace más que menospreciarla porque es una mujer. Así que esa parte también me ha gustado mucho y, en cierto modo, como que repara un poco esa subtrama del primer libro, que os digo que no quedé muy contenta. Así que, muy bien, genial. Este spin-off tiene 2 libros más, no sé si son 2 o 3 libros más. El tercero se publica dentro de poco en español y la verdad es que yo voy a continuar porque son unos libros que enganchan muchísimo, que tienen un ritmo espectacular y que son libros muy de la actualidad. O sea, son jóvenes que se comportan como jóvenes, son veinteañeros. El tema de la universidad es muy cercano para la gente que hayamos estado en ese tipo de ámbitos, si bien es cierto que es la universidad contada desde un punto de vista un poco idealizado, porque es cierto que la mayor parte de esta gente pues son súper guapos,
y tienen unas vidas universitarias que igual no se corresponden con la realidad total de la situación, ¿no? O sea, parecen básicamente modelos de catálogo, todos y cada uno de ellos. En ese sentido, la novela podría ser un poco más realista, pero bueno, a ver, normalmente las novelas románticas es lo que hay, personajes súper guapísimos. Así que nada, este ha sido el resumen de lecturas, espero que no se os haya hecho muy largo y nada, nos vemos hasta pronto. A ver, es que me ha salido aquí una notificación, adiós.